En un campo aislado de una propiedad rural lujosa, dos niñas gemelas de 5 años lloran desesperadamente mientras son obligadas a permanecer enterradas hasta el cuello. Su padre, un empresario millonario vestido con traje azul, sonríe fríamente mientras arroja tierra alrededor de ellas, alegando que se trata de un juego especial. Las niñas, aterrorizadas y sin comprender la crueldad, suplican salir, pero él ignora sus gritos. Desde el borde del campo, una presencia divina observa la escena con ojos llenos de dolor infinito, percibiendo la maldad que está ocurriendo. Cuando decide intervenir para proteger a las niñas, lo que hace deja a todos sin palabras. Bienvenido a Enseñanzas de Jesús, donde cada historia es un testimonio real de fe y redención. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte al canal. Publicamos historias de transformación todos los días. Dale like si esta historia toca tu corazón y déjanos en los comentarios de dónde eres. Recuerda que cada suscriptor es importante, porque juntos estamos construyendo una comunidad de fe. Sin ti, este canal no existiría. El sol de la tarde bañaba los campos extensos de la propiedad rural, creando sombras largas que danzaban suavemente con la brisa. En el horizonte, la mansión imponente brillaba como una joya engarzada en el paisaje verdoso, símbolo del imperio construido con sudor, ambición y algunas decisiones cuestionables. Pero allí, en aquel campo aislado, lejos de ojos curiosos y oídos atentos, se desarrollaba una escena que contrastaba drásticamente con la belleza serena del atardecer. Eduardo Méndez ajustó el nudo de su corbata de seda azul, sus dedos temblando levemente mientras observaba las dos pequeñas figuras frente a él. Las gemelas de 5 años, Luna y Estela, reían y jugaban en la tierra suave, sus vestidos blancos ya manchados de marrón, sus cabellos rubios despeinados por el viento. Eran la imagen perfecta de la inocencia, con ojos azules brillantes que reflejaban la confianza ciega que depositaban en el hombre al que llamaban papá. Niñas, están listas para nuestro juego especial. La voz de Eduardo sonaba forzadamente alegre, como un actor intentando convencer a la audiencia de una obra en la que no creía. Sostenía una pala pequeña en las manos, el metal reflejando los últimos rayos del sol como un espejo sombrío. Luna aplaudió, sus ojos brillando de emoción. ¿Qué tipo de juego, papá? Es como los que mamá hacía con nosotras. La mención a la fallecida Isabela hizo que Eduardo tragara saliva con dificultad, una punzada de algo que podría ser remordimiento atravesando su pecho como una hoja fría. Es diferente, mi muñeca. Es un juego que solo papás especiales pueden hacer con sus hijas especiales. Eduardo forzó una sonrisa, pero sus ojos permanecieron fríos, calculadores. Ustedes van a ser tesoros escondidos y yo voy a cubrirlas con la tierra mágica de este campo. Después me iré por un ratito y cuando regrese veremos si puedo encontrar mis tesoros preciosos. Estela frunció su frente, una expresión de duda cruzando su rostro angelical. Pero papá, ¿y si nos da miedo? ¿Y si se oscurece mucho? Su voz cargaba una preocupación infantil genuina, pero también un instinto primitivo que aún no sabía nombrar. No se preocupen, niñas. Papá siempre vuelve a buscar sus tesoros. Las palabras salieron de su boca como miel amarga, dulces en la superficie, pero cargadas de una mentira que él mismo no podía tragar completamente. Sus ojos se desviaron hacia la mansión distante, donde Victoria, su nueva esposa, ciertamente aguardaba con impaciencia la confirmación de que el problema había sido resuelto. Lo que Eduardo no sabía era que no estaban solos. En el borde del campo, entre los árboles antiguos, había alguien observando. No era visible a los ojos humanos todavía, pero su presencia era tan real como el sol que comenzaba a descender en el horizonte. Jesús estaba allí, vestido con su túnica blanca inmaculada y su manto rojo, carmesí que se movía suavemente con una brisa que nadie más podía sentir. Su cabello castaño caía hasta los hombros, partido al medio, y su barba estaba cuidadosamente recortada.
pero eran sus ojos los que contenían el peso del momento, una compasión infinita mezclada con una tristeza profunda por lo que estaba presenciando. Había visto a Eduardo luchar con su decisión durante días. Había escuchado las oraciones de Isabela antes de morir, pidiendo que protegiera a sus hijas. Y ahora miraba al hombre prepararse para cometer un acto impensable y su corazón se desgarraba. «Padre», susurró Jesús hacia el cielo, su voz apenas audible, «este hombre está a punto de destruir lo más precioso que has creado, pero aún hay tiempo, siempre hay tiempo para la redención». Eduardo comenzó a cavar pequeños hoyos en la tierra, cada movimiento de la pala resonando en el silencio del campo como golpes de martillo sobre un yunque. El sudor corría por su frente, manchando el cuello inmaculado de su camisa italiana. Sus manos, acostumbradas a sostener contratos millonarios y apretones de mano que sellaban destinos, ahora cavaban lo que esperaba fuera el fin de sus complicaciones. «Acuéstense aquí, mis princesas. Voy a cubrirlas muy despacito, como si fueran semillas mágicas que van a crecer y transformarse en algo lindo». Su voz se quebró ligeramente en la última palabra, pero se recuperó rápidamente, manteniendo la fachada del juego. Las niñas obedecieron, acostándose en los hoyos poco profundos, con la confianza absoluta de quien nunca ha cuestionado el amor de un padre. Luna estiró su mano para tocar a Estela, sus deditos pequeños entrelazándose en una demostración instintiva de unión y protección mutua. Mientras Eduardo comenzaba a arrojar puñados de tierra sobre las niñas, cubriendo lentamente sus cuerpecitos, Jesús dio un paso hacia adelante. Su forma comenzó a materializarse lentamente, haciéndose visible en el plano físico. Primero fue solo una luz suave, como los últimos rayos del sol. Luego, una forma humana comenzó a tomar definición. Eduardo, concentrado en su tarea macabra, no lo notó inmediatamente. No podía volverse atrás ahora, no cuando estaba tan cerca de resolver todo. La tierra continuaba cayendo sobre los cuerpecitos de las niñas cada vez en mayor cantidad, cubriendo primero sus piernas, luego subiendo hacia el pecho. Luna intentaba mantenerse inmóvil, como su padre había instruido, pero no podía contener los pequeños temblores que recorrían su cuerpo. No era frío, pues el sol aún calentaba el campo, pero había algo en la atmósfera que hacía que sus instintos infantiles dispararan alarmas silenciosas. «Papá, la tierra está entrando en mi boca», murmuró Estela, escupiendo pequeños granos de arena que habían resbalado entre sus labios entreabiertos. Sus manos permanecían entrelazadas con las de su hermana, un lazo que las mantenía valientes incluso frente a lo desconocido. Eduardo pausó por un momento, mirando a sus hijas medio enterradas. Por una fracción de segundo, algo vaciló en su mirada, como si una parte olvidada de su humanidad intentara emerger a la superficie. Pero entonces, la imagen de Victoria en su vestido de novia, la promesa de una vida sin complicaciones y los números bancarios que su nueva esposa traería a la unión volvieron a dominar sus pensamientos. «Es solo por un poquito, mi amor. Muy pronto van a entender que es todo parte del juego». Su voz salió más ronca de lo que pretendía, traicionando la tensión que crecía en su pecho como una serpiente, enrollándose alrededor de sus pulmones. Fue entonces cuando finalmente lo vio. Una figura de luz estaba parada a pocos metros de distancia. Eduardo parpadeó, pensando que el sol le estaba jugando una mala pasada. Pero cuando volvió a mirar, la figura seguía allí, más definida ahora. Un hombre vestido de blanco y rojo, su presencia emanando algo que Eduardo no podía explicar, pero que lo hacía sentir pequeño, expuesto. «¿Quién?» Eduardo dejó caer la pala, su voz quebrándose. «¿Quién eres tú? ¿Qué haces en mi propiedad?» Jesús no respondió inmediatamente. Caminó lentamente hacia las niñas, sus ojos nunca dejando el rostro de Eduardo. Cuando habló, su voz era suave pero contenía un peso que hacía que el aire mismo pareciera más denso. «Eduardo Méndez, ¿sabes lo que estás haciendo? Esto no es asunto tuyo». Eduardo trató de sonar autoritario, pero su voz temblaba. «Estas son mis hijas. Puedo hacer lo que quiera con ellas. Tus
¿Hijas? Jesús se arrodilló junto a Luna y Estela, quienes lo miraban con ojos grandes y curiosos. No había miedo en sus rostros cuando lo veían, solo una extraña sensación de paz. Estas niñas no son tu propiedad, Eduardo. Son almas preciosas, creadas con propósito, amadas más allá de tu comprensión. Tocó suavemente las frentes de ambas niñas y ellas sintieron una oleada de calidez y seguridad que disolvió todo su miedo. No teman, pequeñas, susurró. Yo estoy aquí. Eduardo dio un paso atrás, su mente luchando por procesar lo que estaba viendo. Esto es imposible. Estoy alucinando. El estrés, el sol. No estás alucinando, dijo Jesús, poniéndose de pie y mirando directamente a Eduardo. Estoy tan real como el acto terrible que estabas a punto de cometer. Tan real como el dolor que estas niñas están sintiendo. Tan real como la oscuridad que ha consumido tu corazón. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Eduardo, aunque no sabía exactamente por qué. No entiendes. Victoria, ella no los quiere. Dice que no puede criar a los hijos de otra mujer. Dice que o ellas se van o ella se va. Y yo la necesito. Necesito su dinero, sus conexiones. ¿Y para eso estás dispuesto a asesinar a tus propias hijas? La voz de Jesús no era de condena, sino de tristeza profunda. Eduardo, conozco tu corazón. Sé que Isabela te amó. Sé que estas niñas te aman. Pero también sé que el miedo y la codicia han cegado tus ojos a lo que realmente importa. Eduardo cayó de rodillas, sollozando. No sé qué hacer. Estoy atrapado. Si no hago esto, lo pierdo todo. Ya lo perdiste todo, respondió Jesús suavemente, en el momento que decidiste que el dinero valía más que tus hijas. Pero Eduardo, hay un camino de regreso. Siempre hay un camino de regreso. Se arrodilló nuevamente junto a las niñas y comenzó a quitar la tierra de sus cuerpos con sus manos. Las marcas de clavos en sus palmas eran visibles, brillando suavemente con luz dorada. Luna y Estela observaban, fascinadas mientras él trabajaba, sus movimientos gentiles pero eficientes. «Vengan, ayúdame», dijo Jesús mirando a Eduardo. Por un largo momento, Eduardo no se movió. Luego, como si algo se hubiera roto dentro de él, se arrastró hacia adelante y comenzó a ayudar a desenterrar a sus hijas. Sus manos temblaban mientras quitaba la tierra, lágrimas cayendo y mezclándose con el polvo. «Lo siento», susurraba una y otra vez. «Lo siento mucho. Dios, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo?» Cuando las niñas finalmente estuvieron libres, Jesús las ayudó a ponerse de pie. Estaban sucias, asustadas, pero ilesas. Las guió suavemente hacia Eduardo, quien las abrazó con desesperación, sollozando incontrolablemente. «Papá, ¿por qué estás llorando?», preguntó Luna, confundida por el cambio repentino en su padre. «Porque casi cometí un error terrible, mi amor. Porque casi perdí lo más importante que tengo». Jesús los observaba, y en sus ojos había tanto dolor como esperanza. «Eduardo, tienes una elección que hacer. Puedes continuar por el camino de la destrucción, eligiendo a Victoria y su dinero sobre tus hijas. O puedes elegir el amor, la verdad y enfrentar las consecuencias de tus acciones». «¿Qué debo hacer?», preguntó Eduardo, su voz rota. «Primero lleva a tus hijas a un lugar seguro. Luego confiesa lo que intentaste hacer. Acepta las consecuencias y dedica tu vida a ser el padre que estas niñas merecen». «Iré a prisión», susurró Eduardo. «Probablemente», respondió Jesús. «Pero la prisión es mejor que vivir con el peso de este pecado. Y estas niñas merecen saber que su padre eligió hacer lo correcto, aunque fuera tarde». Muchas gracias por llegar hasta aquí en Enseñanzas de Jesús. Si continúas escuchando, comenta la palabra salvación para que sepamos que llegaste a este punto de la historia. Eduardo tomó a sus hijas de la mano. Se veían tan pequeñas, tan frágiles. ¿Cómo había podido considerar siquiera hacerles daño? «¿Qué le dirás a Victoria?», preguntó Jesús. «La verdad», respondió Eduardo, su voz más firme ahora. «Que me vaya al infierno antes de elegirla sobre mis hijas». Jesús asintió. «Ese es el primer paso. Pero Eduardo, esto no será fácil. El camino de la redención nunca lo es. Tendrás que enfrentar juicio, prisión, el odio de aquellos que descubran lo que casi hiciste, pero también tendrás la oportunidad de transformarte verdaderamente». «¿Cómo empiezo?»,
Eduardo preguntó, mirando a Jesús con desesperación. Lleva a tus hijas a alguien de confianza. Luego ve a la policía y confiesa todo, no porque tengas que hacerlo, sino porque es lo correcto. Eduardo asintió lentamente. Había una mujer en el pueblo, doña Carmen, quien había sido amiga de Isabela. Ella cuidaría de las niñas, mientras él enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Niñas, dijo Eduardo, arrodillándose para estar a su nivel. Papá hizo algo muy malo hoy, y ahora tengo que ir a un lugar para pagar por eso. Pero quiero que sepan algo. Las amo. Las amo más de lo que las palabras pueden expresar, y pasaré el resto de mi vida tratando de ser el padre que merecen. Luna y Estela no entendían completamente, pero podían sentir la sinceridad en su voz. Se abrazaron a él, sus pequeños brazos rodeando su cuello. «Te queremos, papá», dijeron al unísono. Jesús observaba la escena con lágrimas en sus propios ojos. Este era el por qué había venido, para rescatar a los perdidos, para dar esperanza a los desesperados, para mostrar que ningún pecado era tan grande que no pudiera ser perdonado. «Eduardo», dijo Jesús cuando el hombre comenzó a alejarse con sus hijas, «una última cosa». Eduardo se giró. «Esto no es el final de tu historia, es el principio, y yo estaré contigo cada paso del camino». Con esas palabras, Jesús comenzó a desvanecerse, su forma volviéndose translúcida hasta que solo quedó la luz del atardecer. Eduardo llevó a sus hijas directamente a la casa de doña Carmen. La anciana se sorprendió al verlo en ese estado, sucio y llorando, con las niñas igualmente sucias pero extrañamente en paz. «Doña Carmen», dijo Eduardo, su voz temblando, «necesito que cuide de Luna y Estela. Voy a ir a la policía a confesar algo terrible que casi hice». La mujer lo miró con ojos sabios que habían visto mucho en sus 70 años. «¿Qué hiciste, Eduardo?» Intenté enterrarlas vivas». Las palabras salieron como un susurro quebrado. Victoria me presionaba para deshacerme de ellas y yo estaba dispuesto a hacerlo, pero alguien me detuvo. Doña Carmen tomó a las niñas, abrazándolas protectoramente. «Ve», dijo simplemente, «haz lo que debes hacer. Yo cuidaré de ellas». Eduardo se arrodilló frente a sus hijas una última vez. «Las amo», dijo. «Nunca lo olviden». En la estación de policía, el sargento Rodríguez escuchó la confesión de Eduardo con incredulidad creciente. «Señor Méndez, ¿está consciente de lo que está diciendo? ¿Intentó asesinar a sus propias hijas?» «Sí», respondió Eduardo, su voz firme a pesar de las lágrimas. «Y merezco todo el castigo que la ley pueda darme». El arresto fue rápido. La noticia se extendió como fuego por el pueblo pequeño. El rico empresario Eduardo Méndez había intentado asesinar a sus hijas gemelas enterrándolas vivas. La comunidad estaba en shock. Victoria, al enterarse, huyó inmediatamente. No quería estar asociada con el escándalo. Su verdadero interés nunca había sido Eduardo, sino su dinero. Ahora que él estaba arruinado, no tenía uso para él. Durante los días siguientes, mientras Eduardo esperaba su juicio en la cárcel, recibió una sola visita. Doña Carmen trajo a Luna y Estela. «Ellas insistieron en venir», explicó la anciana. «Dicen que tienen algo que decirte». Las niñas se acercaron a los barrotes, sus caritas serias. «Papá», dijo Luna, «el hombre de luz volvió». Eduardo sintió un escalofrío. «¿Qué?» «El hombre que nos salvó», continuó Estela. «Vino a la casa de doña Carmen anoche. Nos dijo que te dijéramos algo». «¿Qué dijo?» Luna tomó la mano de su hermana. Dijo: «Dile a tu padre que cada día es una oportunidad para ser mejor. Dile que lo estoy observando y dile que cuando salga de prisión tendrá trabajo que hacer». Eduardo sollozó, cayendo de rodillas dentro de la celda. «¿Dijo algo más?» «Sí», respondió Estela. «Dijo: el amor cubre multitud de pecados. Y aunque tu padre cometió un pecado terrible, su decisión de confesar y cambiar ha comenzado su redención». Los años en prisión fueron los más difíciles de la vida de Eduardo. Fue sentenciado a 15 años por intento de asesinato. La prensa tuvo un día de campo con la historia. El empresario exitoso que había intentado matar a sus propias hijas se convirtió en el ejemplo de todo lo que estaba mal con la sociedad rica y corrupta. Pero algo extraordinario sucedió durante esos años. Eduardo se transformó genuinamente. Comenzó a leer la Biblia que doña Carmen le había enviado. Se unió a grupos de estudio bíblico en la prisión
y comenzó a ayudar a otros prisioneros que luchaban con su propia culpa y arrepentimiento. Intenté matar a mis propias hijas, les decía. Si hay esperanza para mí, hay esperanza para ti. Su testimonio tocó a muchos. Hombres que habían cometido crímenes terribles encontraron en la historia de Eduardo un rayo de esperanza. Si él podía cambiar, tal vez ellos también podían. Luna y Estela crecieron bajo el cuidado amoroso de doña Carmen. La anciana les contaba historias sobre su madre Isabella, manteniéndola viva en sus corazones, y también les contaba la verdad sobre su padre, que había hecho algo terrible, pero había elegido cambiar. ¿Papá es malo?, preguntó Luna un día cuando tenía 7 años. Doña Carmen pensó cuidadosamente antes de responder. Tu papá hizo algo muy malo, pero eso no lo hace una persona mala para siempre. Las personas pueden cambiar, y tu papá está cambiando. ¿Lo veremos de nuevo?, preguntó Estela. Algún día, prometió doña Carmen, y cuando lo vean, será un hombre diferente del que casi las lastimó. Todos los meses, doña Carmen llevaba a las niñas a visitar a Eduardo en prisión. Al principio, las visitas eran tensas, incómodas. Las niñas recordaban el campo, la tierra, el miedo, pero con el tiempo comenzaron a ver el cambio en su padre. Eduardo nunca trató de excusar lo que había hecho. Nunca culpó a Victoria o a las circunstancias. Aceptó completamente la responsabilidad y trabajó cada día para ser mejor. Niñas, les dijo en una visita cuando tenían 8 años, quiero que entiendan algo. Lo que les hice fue imperdonable. No tienen que perdonarme, pero quiero que sepan que pasaré cada día restante de mi vida tratando de ser el padre que debía haber sido desde el principio. Ya te perdonamos, papá, dijo Luna simplemente. Eduardo lloró. ¿Por qué? ¿Cómo pueden? Porque el hombre de luz nos dijo que lo hiciéramos, respondió Estela. Dijo que el perdón es un regalo que nos damos a nosotras mismas, no a ti. Eduardo recordó a Jesús, esa figura de luz que había cambiado todo. ¿Lo han visto de nuevo? A veces, admitió Luna. No siempre podemos verlo, pero podemos sentir cuando está cerca. Es como un abrazo cálido cuando tenemos miedo. Dentro de la prisión, Eduardo también experimentaba esa presencia. En sus momentos más oscuros, cuando el peso de su culpa amenazaba con abrumarlo, sentía una paz inexplicable. A veces, en las noches tranquilas, creía ver un destello de luz dorada en su celda. Una noche, cuando llevaba 5 años en prisión, Jesús se le apareció nuevamente. Eduardo estaba solo en su celda, leyendo su Biblia bajo la luz tenue. «Hola, Eduardo», dijo una voz familiar. Eduardo levantó la vista y allí estaba él, tan real como aquel día en el campo. Jesús sonrió suavemente. «Has cambiado», observó Jesús, sentándose en el borde del catre de Eduardo. «He intentado», respondió Eduardo, su voz temblando. «Cada día intento ser mejor, lo sé. Te he estado observando». Jesús puso una mano en el hombro de Eduardo. «Has ayudado a muchos hombres aquí. Has compartido tu historia, tu transformación. Has dado esperanza donde había desesperación. ¿Es suficiente?», preguntó Eduardo. «¿Alguna vez será suficiente para compensar lo que casi hice? La redención no se trata de compensación», explicó Jesús. «No puedes deshacer lo que hiciste, pero puedes elegir cada día ser diferente de quien eras, y eso es exactamente lo que estás haciendo». «Aún tengo 10 años más aquí», dijo Eduardo. «A veces siento que no lo soportaré». «Soportarás», Jesús le aseguró, «porque yo estoy contigo, siempre lo he estado. Desde aquel día en el campo, nunca te he dejado. Y cuando salgas de aquí, tendrás un propósito». «¿Qué propósito?». «Ayudar a otros padres que están al borde de tomar decisiones terribles. Contar tu historia para que otros no cometan tus mismos errores. Ser una voz de advertencia y esperanza». Eduardo asintió lentamente. «Lo haré, lo prometo». «Lo sé», Jesús sonrió. «Y tus hijas están creciendo hermosas, fuertes, resilientes. Lo que pasaron las ha hecho más compasivas, no más amargas. Ese también es un milagro». «¿Las cuidas?», preguntó Eduardo. «Cada día», prometió Jesús, «como cuido de todos mis hijos». Y entonces desapareció, dejando solo su paz. Los años continuaron pasando. Luna y Estela se convirtieron en adolescentes, luego en jóvenes adultas. Estudiaron psicología. Ambas
sintiendo un llamado a ayudar a niños que habían experimentado traumas. Cuando Eduardo fue liberado después de cumplir sus 15 años completos, salió a un mundo muy diferente. Ya no tenía su mansión, su fortuna estaba perdida en multas y restitución, pero tenía algo que nunca había tenido antes: paz. Su primer viaje como hombre libre fue a la pequeña casa donde doña Carmen había criado a sus hijas. La anciana, ahora de 85 años, pero todavía vibrante, lo esperaba en la puerta. «Bienvenido de vuelta», dijo simplemente. Luna y Estela, ahora de 20 años, salieron de la casa. Eduardo casi no las reconoció. Eran mujeres jóvenes y hermosas, con los ojos de su madre y algo de su determinación. Se miraron durante un largo momento. Luego, simultáneamente, las gemelas caminaron hacia él y lo abrazaron. «Bienvenido a casa, papá», dijeron. Eduardo lloró en sus brazos. Este hombre que había estado dispuesto a asesinarlas, ahora sostenido por su gracia y perdón. «No merezco esto», susurró. «Nadie merece la gracia», respondió Luna. «Por eso se llama gracia. El hombre de luz te está esperando», añadió Estela, señalando hacia el jardín detrás de la casa. Eduardo se giró, y allí estaba Jesús, parado bajo un árbol, sonriendo. Caminó hacia él, cada paso sintiendo como si estuviera caminando a casa después de un largo viaje. «Lo lograste», dijo Jesús cuando Eduardo llegó a su lado. «Completaste tu tiempo, aceptaste tu castigo, te transformaste genuinamente. Gracias». Eduardo cayó de rodillas. «Gracias por no dejarme cometer ese pecado. Gracias por darme la oportunidad de cambiar. Levántate». Jesús extendió su mano, las cicatrices en su palma brillando suavemente. «Levántate, hombre nuevo. Tu castigo está cumplido. Tu redención ha comenzado. Ahora tienes trabajo que hacer». «¿Qué trabajo?» «Contar tu historia, advertir a otros, ayudar a padres que están luchando, ser una luz en la oscuridad». Eduardo se puso de pie, sosteniendo la mano de Jesús. «Lo haré. Dedicaré mi vida a ello». «Lo sé», Jesús sonrió. «Ya lo estás haciendo». En los años siguientes, Eduardo se convirtió en una voz poderosa para el cambio. Habló en iglesias, en centros comunitarios, en prisiones. Siempre contaba la historia completa, sin esconder su vergüenza. «Estaba dispuesto a enterrar vivas a mis hijas de 5 años», decía. «Las amaba, pero amaba más el dinero y el estatus. Si no hubiera sido por la intervención directa de Jesús, serían 2 niñas muertas y yo sería un asesino». Su testimonio era crudo, honesto, poderoso. Tocó miles de vidas. Padres que luchaban con adicciones, con ira, con prioridades torcidas, escuchaban su historia y encontraban esperanza para el cambio. Luna y Estela también compartían su historia. Hablaban en conferencias sobre trauma infantil, sobre perdón, sobre redención. Su mensaje era simple pero profundo. Ningún trauma tiene que definirte para siempre. Nuestro padre intentó matarnos, decían, pero Jesús nos salvó, y luego Jesús salvó a nuestro Padre. Esa es la naturaleza de Dios. Rescata tanto a las víctimas como a los victimarios. Cuando Eduardo tenía 60 años, fue diagnosticado con cáncer terminal. Los doctores le dieron 6 meses. En su lecho de muerte, rodeado por Luna, Estela, sus nietos y doña Carmen, quien increíblemente aún vivía a los 95 años, Eduardo reflexionó sobre su vida. «He sido tanto el peor como el mejor hombre», dijo débilmente. «Cometí el pecado más imperdonable, pero fui perdonado, y he pasado cada día desde entonces tratando de honrar esa gracia». «Lo lograste, papá», dijo Luna sosteniendo su mano. «Cambiaste tantas vidas». «No yo», corrigió Eduardo. «Jesús, Él cambió mi vida y a través de eso otras vidas fueron tocadas». En su última noche, cuando todos los demás se habían ido a dormir excepto Estela, quien mantenía vigilia, Jesús apareció una vez más. «Eduardo», dijo suavemente, «sabía que vendrías». Eduardo sonrió débilmente. «¿Es hora?» «Pronto», respondió Jesús, sentándose junto a la cama. «Pero quería verte una última vez aquí, para decirte algo». «¿Qué? Bien hecho, siervo, bueno y fiel».
Las palabras hicieron que las lágrimas corrieran por el rostro de Eduardo. Tomaste el peor momento de tu vida y lo transformaste en tu ministerio más grande. Salvaste a tus hijas aquel día y a través de tu historia ayudaste a salvar a innumerables otros. ¿Hay un lugar para alguien como yo en el cielo?, preguntó Eduardo, su voz apenas un susurro. Eduardo, Jesús tomó su mano. Mis brazos han estado abiertos para ti desde el momento que dejaste caer esa pala en aquel campo. Tu pecado fue terrible, pero tu arrepentimiento fue genuino. Tu transformación fue real y tu dedicación a reparar lo que rompiste ha sido incansable. Sí, hay un lugar para ti. Siempre lo hubo. Tengo miedo, admitió Eduardo. Lo sé, pero no tienes que tenerlo, porque yo estaré allí, esperándote, y cuando cruces verás algo maravilloso. ¿Qué? Verás a Isabela, y ella te dirá las palabras que has necesitado escuchar. Gracias por cuidar de nuestras hijas. Gracias por cambiar. Eduardo cerró los ojos, paz llenando su rostro. Murió antes del amanecer, con una sonrisa en sus labios. Su funeral fue diferente a cualquier otro. No fue una celebración de una vida perfecta, sino un testimonio de una vida redimida. Personas de todos los ámbitos vinieron, exprisioneros cuyas vidas él había tocado, padres que había aconsejado, familias que había ayudado. Luna y Estela hablaron, contando la historia completa una vez más. La historia de cómo su padre casi las mató, cómo Jesús intervino, cómo su padre se transformó genuinamente. Nuestro padre fue un hombre que cometió un acto impensable, dijo Luna, pero se convirtió en un hombre que dedicó su vida a asegurarse de que otros no cometieran sus mismos errores. Esta es la promesa del Evangelio, continuó Estela. No que seremos perfectos, no que no fallaremos, sino que cuando fallamos, cuando caemos tan bajo como es posible caer, todavía hay esperanza, todavía hay redención, todavía hay un camino de regreso. Después del funeral, cuando todos se habían ido, las gemelas se pararon junto a la tumba de su padre, y allí, tan real como siempre, estaba Jesús. Gracias, dijeron simultáneamente. ¿Por qué me agradecen?, preguntó Jesús. Por salvarnos, respondió Luna, tanto a nosotras como a papá. Por mostrarnos que la redención es real, añadió Estela. Jesús sonrió, poniendo sus manos sobre sus cabezas en bendición. Ustedes son testimonios vivientes de que ninguna noche es tan oscura que yo no pueda traer luz. Ninguna caída es tan profunda que yo no pueda alcanzar. Ningún pecado es tan grande que yo no pueda perdonar. ¿Qué debemos hacer ahora?, preguntó Luna. Lo que han estado haciendo, respondió Jesús. Continúen contando su historia. Continúen siendo luz. Continúen mostrando al mundo que el perdón es posible, que el cambio es real, que la gracia es suficiente. Y entonces comenzó a desvanecerse, pero sus últimas palabras resonaron en sus corazones. Yo siempre estaré con ustedes, en cada persona que ayuden, en cada vida que toquen, en cada corazón que sanen, porque esa es mi promesa, estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Los años continuaron. Luna y Estela expandieron su trabajo, creando una fundación llamada Segunda Oportunidad, dedicada a ayudar tanto a víctimas de abuso infantil como a padres que luchaban con impulsos violentos o decisiones terribles. Pero el camino no fue fácil. Hubo momentos de duda, momentos donde las cicatrices emocionales de aquel día en el campo volvían con fuerza. Luna desarrolló claustrofobia severa que requirió años de terapia. Estela tenía pesadillas recurrentes sobre estar enterrada viva. ¿Por qué nos pasó esto?, preguntó Luna un día a doña Carmen cuando tenía 25 años y luchaba con otra crisis de pánico. La anciana, ahora de 90 años, pero con una mente clara como el cristal, tomó su mano. No sé por qué Dios permite que sucedan cosas terribles, pero sí sé esto. Él nunca las abandonó, ni por un segundo. Pero él, a trauma. Luna comenzó a llorar. A veces siento que nunca seré completamente normal. Normal está sobrevalorado, respondió doña Carmen con una sonrisa sabia. Mira lo que has hecho con tu dolor. ¿Cuántas vidas has tocado? ¿Cuántos niños has ayudado? Ese trauma terrible fue transformado en tu ministerio más poderoso. Era verdad. La Fundación Segunda Oportunidad había ayudado a miles de familias, pero lo que la hacía única era que Luna y Estela no solo trabajaban con
con víctimas, también trabajaban con agresores potenciales. Crearon un programa llamado Antes del Abismo, específicamente para padres que sentían impulsos violentos hacia sus hijos. Era controvertido. Muchos criticaban la idea de ayudar a potenciales abusadores, pero los resultados hablaban por sí mismos. Un día, un hombre llamado Marcos llegó al centro. Estaba temblando, sudando, claramente en crisis. «Necesito ayuda», dijo a la recepcionista, antes de que haga algo terrible. Luna lo recibió en su oficina. Marcos, un hombre de 35 años, se derrumbó inmediatamente. «Tengo un bebé que no para de llorar», confesó. «Anoche lo sostuve y sentí el impulso de hacerlo callar permanentemente. Me asusté tanto que llamé a mi esposa para que viniera a casa y me quedé en el baño llorando durante 2 horas». Luna escuchó sin juzgar. Había escuchado historias como esta cientos de veces. «Marcos, el hecho de que estés aquí, el hecho de que reconozcas el impulso y busques ayuda antes de actuar, eso es enorme. Eso es exactamente lo que mi padre no hizo». Le contó su historia, no la versión suavizada, sino la verdad completa y cruda. Marcos escuchó con ojos cada vez más grandes. «¿Tu padre realmente intentó enterrarlas vivas?» «Sí, y habría tenido éxito si Jesús no hubiera intervenido literalmente». «¿Jesús? ¿Quieres decir?» «Quiero decir que Jesús, en forma física, apareció en ese campo y nos salvó. Sé cómo suena, pero es verdad. Y luego salvó a mi padre de sí mismo». Marcos se quedó en silencio por un largo momento. «¿Tu padre cambió? ¿Realmente cambió?» «Completamente. Pasó 15 años en prisión. Cada día trabajó en su transformación. Y cuando salió, dedicó su vida a ayudar a otros. Murió hace 5 años, pero su legado continúa». «¿Lo perdonaste?» Luna asintió. «No fue fácil. Tomó años, mucha terapia, mucha oración. Pero sí, lo perdoné, porque el perdón me liberó a mí, no a él». Marcos comenzó a llorar. «Tengo miedo de mí mismo. Amo a mi hijo. Pero a veces estos pensamientos... Es por eso que estás aquí». Luna se inclinó hacia adelante. «Vamos a trabajar contigo. Terapia, grupos de apoyo, estrategias de afrontamiento, pero lo más importante, nunca estarás solo en esto». Marcos se inscribió en el programa ese mismo día. En los meses siguientes, con ayuda intensiva, aprendió a manejar sus impulsos, a reconocer sus desencadenantes, a pedir ayuda cuando la necesitaba. Su hijo creció seguro y amado, sin nunca saber cuán cerca había estado del peligro. Historias como la de Marcos se repetían constantemente. La fundación se convirtió en un lugar donde personas rotas podían venir sin miedo al juicio. Y en el centro de todo estaba la historia de Eduardo, Luna y Estela, un recordatorio viviente de que la redención es posible. Estela tomó un camino ligeramente diferente. Se especializó en trabajar con niños que habían experimentado traumas similares. Su oficina estaba llena de juguetes, colores brillantes, un espacio seguro donde los niños podían procesar lo impensable. Un día, una niña de 6 años llamada Sofía fue traída por servicios sociales. Había sido abusada severamente por su padrastro. No había hablado en 3 meses. Estela se sentó en el piso con ella, sin presionar, solo estando presente. Después de 1 hora de silencio, Sofía finalmente habló. «¿Tú también tienes un papá malo?» Estela asintió suavemente. «Mi papá hizo algo muy malo cuando yo tenía tu edad». «¿Qué hizo?» «Nos enterró a mi hermana y a mí en la tierra y se fue». Los ojos de Sofía se agrandaron. «¿Se murieron?» «No, alguien muy especial nos salvó». «¿Quién?» «Jesús». Sofía frunció el ceño. «Jesús de la iglesia, ese mismo, vino y nos salvó, y luego ayudó a mi papá a cambiar». «¿Tu papá cambió? ¿De verdad?» «Sí, tomó mucho tiempo, y tuvo que ir a la cárcel por mucho tiempo, pero sí, cambió». Sofía pensó por un momento. «¿Crees que mi padrastro puede cambiar?» Estela eligió sus palabras cuidadosamente. «No lo sé, cariño. Algunas personas eligen cambiar, otras no. Pero lo que sí sé es esto. Lo que te hizo no fue tu culpa. Y tú puedes sanar, sin importar si él cambia o no». Esa conversación fue el inicio de la sanidad de Sofía. Tomó años, muchas sesiones, mucho trabajo duro, pero eventualmente esa niña silenciosa y asustada se convirtió en una joven fuerte y vocal. A los 18 años se unió a la fundación como voluntaria. «Quiero ayudar a otros niños como yo», le dijo a Estela. «Quiero mostrarles que se puede sobrevivir».
historia de Eduardo se convirtió en el testimonio central de su ministerio. No la escondían, no la endulzaban, la contaban exactamente como sucedió, con toda su horror y toda su redención. Cada año, en el aniversario de aquel día terrible y milagroso en el campo, la fundación organizaba un evento llamado Del Abismo a la Luz. Cientos de personas venían, sobrevivientes de abuso, agresores reformados, terapeutas, trabajadores sociales, familias. En el 10º aniversario, Luna y Estela decidieron hacer algo especial. Regresaron al campo donde todo había sucedido. El propietario actual, un granjero llamado Don Miguel, había escuchado la historia y había estado cuidando el lugar con reverencia. Es tierra sagrada, decía, un lugar donde Dios intervino directamente. Plantaron un jardín en el lugar exacto donde habían sido enterradas. No flores oscuras o solemnes, sino girasoles brillantes, alegres, orientados hacia el sol. Un recordatorio de que incluso de la tierra más oscura puede brotar vida y belleza. En la placa que instalaron grabaron palabras simples. En este lugar, 2 niñas fueron enterradas por su padre. En este lugar, Jesús caminó sobre la tierra. En este lugar comenzó una historia de redención. Que todos los que pasen por aquí recuerden, ningún pecado es tan grande que no pueda ser perdonado. Ninguna víctima está más allá de la sanidad. Ningún agresor está más allá de la redención, porque ese es el Dios al que servimos. Durante la ceremonia de dedicación, algo extraordinario sucedió. Un hombre en la audiencia, un extraño que nadie conocía, se puso de pie repentinamente. «Yo también estuve a punto de hacerlo», dijo, su voz quebrándose. «Hace 3 años tenía a mi hija en el auto. Iba a conducir al lago. Iba a terminar todo, pero escuché la historia de Eduardo Méndez en la radio y me detuve. Caminó hacia el frente, lágrimas corriendo por su rostro. No conocía a Eduardo, nunca lo conocí, pero su historia me salvó. Salvó a mi hija y ahora, 3 años después, estoy aquí para decir gracias». Luna y Estela abrazaron al hombre, todos llorando juntos. Este era el legado de su padre, una onda expansiva de redención que tocaba vidas que nunca conocería. Después del evento, cuando todos se habían ido, las gemelas se quedaron solas en el jardín de girasoles y allí, tan real como siempre, estaba Jesús. No dijeron nada al principio, simplemente se pararon en su presencia, sintiendo la misma paz que habían sentido aquel día terrible hace tantos años. «Han hecho bien», dijo Jesús finalmente, su voz suave como una brisa. «Tu padre estaría orgulloso». «¿Cómo está él?», preguntó Luna, la pregunta que había querido hacer durante 5 años. Jesús sonrió. «Está en paz, está con su Isabela y está observando todo lo que están haciendo, maravillado de cómo tomaron su peor pecado y lo transformaron en su ministerio más grande». «Todavía duele a veces», admitió Estela. «Las pesadillas, los recuerdos». «Lo sé». Jesús puso sus manos sobre sus cabezas. «Y está bien que duela. El trauma no simplemente desaparece porque has perdonado o porque estás haciendo el bien, pero con cada persona que ayudan, con cada vida que tocan, están redimiendo ese dolor, están dándole significado». «¿Por qué nos pasó?», preguntó Luna, la pregunta que había hecho 1000 veces, pero nunca había recibido una respuesta satisfactoria. Jesús guardó silencio por un momento, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «No fue mi voluntad que tu padre los hiriera. Él hizo esa elección. Yo solo le di la oportunidad de cambiarla. Pero Luna, Estela, miren lo que ha venido de eso. Miren las vidas salvadas, las familias restauradas, los niños protegidos. Tu dolor no fue en vano». «¿Volveremos a verte?», preguntó Estela. «Siempre están viéndome», respondió Jesús con una sonrisa. «En cada niño que ayudan, en cada agresor que se reforma, en cada familia que se sana. Porque donde hay amor, allí estoy yo. Y ustedes, mis amadas, están llenas de amor.
Comenzó a desvanecerse entonces, pero sus últimas palabras resonaron claramente. Tu historia no ha terminado, apenas está comenzando, y yo estaré con ustedes cada paso del camino, hasta que nos encontremos de nuevo, cara a cara, donde no habrá más llanto, ni dolor, ni trauma, solo paz. Los años pasaron. La fundación creció más allá de lo que nadie había imaginado. Abrieron 6 centros en diferentes ciudades. Capacitaron a cientos de terapeutas en su metodología única. Salvaron innumerables vidas. Luna se casó con un hombre bueno llamado Daniel, quien había sido uno de los primeros participantes en el programa Antes del Abismo. Él había buscado ayuda temprano, antes de lastimar a alguien, y su transformación había sido tan completa que eventualmente se convirtió en consejero del programa. Tuvieron 2 hijos, un niño y una niña. Luna fue una madre amorosa, pero también extremadamente consciente, siempre vigilante de no repetir los patrones de su padre. ¿Les cuentas la historia?, preguntó Daniel un día cuando sus hijos tenían 7 y 5 años, exactamente las edades que Luna y Estela habían tenido. Todavía no, respondió Luna, pero pronto, cuando estén listos. Estela eligió no casarse ni tener hijos propios. Ya tengo miles de hijos, solía decir, refiriéndose a los niños que ayudaba, pero formó una asociación profunda con otra terapeuta, María, y juntas construyeron una vida llena de propósito y significado. Cuando Luna finalmente contó la historia a sus hijos, lo hizo con cuidado, adaptándola a su nivel de comprensión. El abuelo Eduardo, antes de que ustedes nacieran, hizo algo muy malo, comenzó. Lastimó a mamá y a tía Estela cuando eran niñas. ¿Qué hizo?, preguntó su hijo mayor Mateo. Nos enterró en la tierra y nos dejó allí. Los niños se quedaron sin aliento. ¿Se murieron? No, porque Jesús vino y nos salvó. Y luego ayudó al abuelo Eduardo a cambiar. ¿El abuelo era malo?, preguntó su hija menor, Ana. Luna pensó cuidadosamente. El abuelo hizo algo malo, pero luego pasó el resto de su vida tratando de ser bueno. ¿Y saben qué? Lo logró. El abuelo Eduardo que ustedes habrían conocido si hubiera vivido más tiempo era un hombre completamente diferente del que nos hirió. ¿Lo perdonaste, mami?, preguntó Ana. Sí, cariño, lo perdoné, y eso me hizo libre. Si alguien me lastima, dijo Mateo pensativamente, ¿tengo que perdonarlo? Eventualmente, respondió Luna. Pero el perdón no significa que lo que hicieron está bien. Significa que te niegas a dejar que su pecado te envene. Significa que eliges la libertad sobre la amargura. Estas conversaciones, repetidas en miles de hogares por personas tocadas por la historia de Eduardo, crearon una onda expansiva de sanidad generacional. Los patrones de abuso que habrían continuado fueron rotos. Las familias que habrían sido destruidas fueron salvadas. En el 25º aniversario de aquel día en el campo, la Fundación organizó su evento más grande hasta la fecha. Más de 2.000 personas asistieron. Había sobrevivientes que ahora eran adultos exitosos. Había agresores reformados que ahora eran consejeros. Había familias que habían sido salvadas de la destrucción. Un panel de oradores compartió sus historias, cada una diferente, pero todas conectadas por el mismo hilo. La historia de Eduardo les había dado esperanza cuando no tenían ninguna. Un hombre llamado Roberto compartió: yo era alcohólico, golpeaba a mi esposa, aterrorizaba a mis hijos. Escuché la historia de Eduardo Méndez y pensé, si ese hombre puede cambiar después de intentar asesinar a sus hijas, tal vez yo también puedo. Me inscribí en un programa ese mismo día. Eso fue hace 20 años. Ahora llevo 20 años sobrio. Mi matrimonio fue restaurado. Mis hijos me hablan. Todo porque un hombre tuvo el coraje de contar su peor pecado. Una mujer llamada Patricia habló. Fui abusada por mi padre durante años. Pensé que nunca podría perdonarlo, que el odio me definiría para siempre. Pero cuando escuché cómo Luna y Estela perdonaron a su padre, entendí algo. El perdón era para mí, no para él. Lo perdoné, y las cadenas que me habían atado durante décadas finalmente se rompieron. Historia tras historia, testimonio tras testimonio. El legado de Eduardo vivía en cada una.
Luna y Estela, ahora de 50 años, escuchaban con lágrimas corriendo por sus rostros. Todo el dolor, todo el trauma, todo el trabajo duro había valido la pena. ¿Cómo se siente?, susurró Estela a Luna mientras escuchaban. Se siente como redención completa, respondió Luna, como si Dios realmente tomó el peor momento de nuestras vidas y lo convirtió en algo hermoso. Después del evento, ya entrada la noche, las gemelas regresaron al jardín de girasoles. Lo hacían a menudo, encontrando paz en el lugar que una vez había sido de terror. Y esta vez Jesús estaba esperando. No estaba solo. Junto a él estaba otra figura que las gemelas reconocieron inmediatamente, aunque no la habían visto en 25 años. «Papá», susurró Luna. Eduardo estaba allí, pero diferente. No había dolor en su rostro, no había culpa, solo paz y amor puro. «Mis niñas», dijo, su voz llena de asombro. «Miren lo que han hecho, miren las vidas que han tocado». «Papá». Estela corrió hacia él, y esta vez no había barreras, no había trauma, solo amor. Luna se unió, y las tres se abrazaron mientras Jesús observaba con una sonrisa. «¿Cómo?», comenzó Luna. «Me permitió venir por un momento», explicó Eduardo, «para decirles algo que necesitaba decir cara a cara. Gracias, gracias por perdonarme. Gracias por tomar mi peor pecado y transformarlo en algo que ha salvado a miles. Ustedes me redimieron no solo a mí, sino a todos aquellos que escucharon nuestra historia y decidieron cambiar». «No fuimos nosotras», dijo Estela. «Fue Jesús. Siempre fue Él». «Sí», Eduardo miró a Jesús con gratitud infinita. «Siempre fue Él. Pero Él trabajó a través de ustedes. Su disposición a perdonar, su coraje para contar la historia, su dedicación a ayudar a otros. Eso fue todo ustedes». «¿Eres feliz ahora, papá?», preguntó Luna. «Más feliz de lo que jamás fui en la tierra», respondió Eduardo. «Estoy con tu madre. Estamos juntos de nuevo. Y observamos todo lo que están haciendo, maravillados». «Mamá sabe», comenzó Estela. «Sabe todo». Eduardo sonrió. «Y está orgullosa, tan orgullosa de las mujeres en que se han convertido». Jesús se acercó entonces, poniendo sus manos sobre los hombros de Luna y Estela. «Su trabajo aquí no ha terminado», dijo. «Tienen muchos años más para servir, muchas más vidas para tocar, pero quería que tuvieran este momento, este cierre, esta confirmación de que todo el dolor, todo el trauma, todo el trabajo duro ha valido la pena». «¿Volveremos a verlo?», preguntó Luna a su padre. «Algún día», prometió Eduardo. «Cuando su tiempo aquí termine y crucen al otro lado, estaré esperando. Tu madre estará esperando. Y tendremos toda la eternidad para estar juntos, sin dolor, sin trauma, solo amor». Y entonces, tan gradualmente como habían aparecido, tanto Eduardo como Jesús comenzaron a desvanecerse. Las últimas palabras de Jesús resonaron en el aire. «Bien hecho, siervas buenas y fieles. Continúen el trabajo. Yo estaré con ustedes siempre». Luna y Estela se quedaron solas en el jardín de girasoles, pero no se sentían solas. Sentían la presencia de Jesús, de su padre, de su madre, de todos aquellos cuyas vidas habían tocado. Y supieron que su historia, la historia de Eduardo, Luna y Estela, continuaría impactando vidas por generaciones. Cuando Luna y Estela cumplieron 60 años, decidieron escribir un libro. No solo sobre su historia, sino sobre todas las historias que habían recopilado a lo largo de 3 décadas de ministerio. Lo titularon «Del campo a la luz. 30 años de redención». El libro se convirtió en un bestseller inesperado, no porque fuera bien comercializado o porque tuviera un editor famoso, sino porque tocaba algo profundo en el corazón humano, la necesidad desesperada de creer que el cambio es posible. Las gemelas viajaron por todo el país presentando el libro, hablando en conferencias, apareciendo en programas de televisión. Cada vez contaban la historia completa, sin vergüenza, sin ocultar los detalles horribles. En una entrevista televisiva particularmente memorable, el presentador hizo la pregunta que muchos se habían estado preguntando. Después de todo lo que su padre les hizo, ¿cómo pudieron no solo perdonarlo, sino dedicar sus vidas a ayudar a personas como él? Luna respondió primero, porque nos dimos cuenta de algo fundamental.
Mi padre no era un monstruo que hizo algo terrible, era un hombre que hizo algo monstruoso. Hay una diferencia. Los monstruos no pueden cambiar, los humanos sí, Estela continuó. Y porque Jesús nos mostró que la redención no es solo para los que cometen pecados pequeños, es para todos. Si excluimos a las personas cuyos pecados son demasiado grandes, entonces, ¿dónde trazamos la línea? ¿Quién decide qué es imperdonable? Pero él intentó matarlas, insistió el presentador, enterrarlas vivas. Eso está más allá de lo que la mayoría de las personas pueden imaginar hacer. Lo sé, Luna asintió. Y no estoy diciendo que fue fácil perdonarlo. Tomó años, mucha terapia, muchas noches llorando, pero eventualmente entendimos algo. Guardar rencor nos estaba lastimando a nosotras, no a él. El perdón nos liberó. Esa entrevista fue vista por millones. Los comentarios eran mixtos. Algunos llamaban a las gemelas santas, otras las llamaban ingenuas. Pero lo que nadie podía negar era la autenticidad de su transformación y la efectividad de su ministerio. Un día recibieron una carta de una mujer llamada Catalina. Había visto la entrevista desde prisión, donde estaba cumpliendo 20 años por intentar ahogar a sus 3 hijos. Vi su entrevista, escribió, y por primera vez en 10 años sentí algo además de odio hacia mí misma. Sentí esperanza. Si su padre pudo cambiar, si ustedes pudieron perdonarlo, tal vez hay esperanza para alguien como yo. Luna y Estela comenzaron a corresponder con Catalina. Descubrieron que ella había sufrido de psicosis posparto severa no diagnosticada. En su estado mental alterado, había creído que estaba salvando a sus hijos de un mundo terrible. Los había llevado al lago. Pero en el último momento, un transeúnte había intervenido. Los niños habían sobrevivido, pero habían sido colocados en hogares adoptivos. Catalina no había visto a sus hijos en 10 años. ¿Hay perdón para alguien como yo?, preguntó en una de sus cartas. Hay perdón para todos, respondió Luna. Pero el perdón y la reconciliación son cosas diferentes. Puede que tus hijos nunca te perdonen. Puede que nunca quieran verte de nuevo, pero puedes encontrar paz con Dios y contigo misma. Puedes usar tu experiencia para ayudar a otras madres que luchan con problemas de salud mental. Con la ayuda de las gemelas, Catalina comenzó un grupo de apoyo dentro de la prisión para madres que habían lastimado a sus hijos. Se llamaba Madres en Redención. Era devastador y hermoso a la vez. Mujeres que habían cometido actos impensables, apoyándose mutuamente en su búsqueda de sanidad. Cuando Catalina fue liberada después de cumplir 15 años, lo primero que hizo fue ir a la fundación. Luna y Estela la recibieron con abrazos. Quiero trabajar con ustedes, dijo Catalina. Quiero ayudar a otras madres a obtener la ayuda que necesitan antes de que sea demasiado tarde. Se convirtió en una de sus consejeras más efectivas, especializada en problemas de salud mental perinatal. Su historia, combinada con la de Eduardo, creó un mensaje poderoso. No importa qué tan lejos hayas caído, no importa qué tan terrible sea tu pecado, la redención es posible. Los años pasaron rápidamente. La fundación continuó creciendo, tocando cada vez más vidas. Luna y Estela comenzaron a entrenar a la próxima generación de líderes, sabiendo que eventualmente necesitarían pasar la antorcha. Uno de esos líderes fue Sofía, la niña que no había hablado durante 3 meses después de ser abusada. Ahora era una mujer de 30 años con un doctorado en psicología del trauma. Regresó a la fundación como directora clínica. Ustedes me salvaron, le dijo a Estela en su primer día. Ahora es mi turno de salvar a otros. Otro fue Mateo, el hijo de Luna. Había crecido escuchando la historia de su abuelo, viendo el trabajo de su madre. Se convirtió en trabajador social, específicamente enfocado en prevención de abuso infantil. La historia del abuelo Eduardo me enseñó algo, dijo durante su discurso de graduación. Me enseñó que el mal no es una fuerza externa que invade a las personas. Es una elección que hacemos cuando olvidamos quiénes somos. Pero así como el mal es una elección, el bien también lo es. Y cada día podemos elegir ser mejores. Ana
La hija menor de Luna tomó un camino diferente. Se convirtió en documentalista, dedicando su carrera a contar historias de redención. Su primer documental importante fue, por supuesto, sobre su abuelo. Del campo a la luz. La historia de Eduardo Méndez ganó varios premios y fue visto por millones. No romantizaba la historia ni excusaba el pecado. Mostraba todo. El horror del intento de asesinato, la intervención divina, la transformación genuina, el impacto duradero. La escena más poderosa del documental era una entrevista con un hombre llamado Jorge, quien había estado a punto de matar a su esposa e hijos en un asesinato-suicidio. Estaba en mi auto con el motor encendido en el garaje cerrado, explicaba Jorge, lágrimas corriendo por su rostro. Mis hijos estaban en el asiento trasero, dormidos. Mi esposa estaba en el asiento del pasajero. Iba a terminar todo, pero entonces el radio se encendió y escuché la historia de Eduardo Méndez y algo se rompió dentro de mí. Apagué el motor, abrí la puerta del garaje y llamé al 911. Eso fue hace 8 años. Desde entonces he estado en 1900 en terapia, en medicación para mi depresión. Mi matrimonio fue salvado, mis hijos están seguros. Todo porque un hombre tuvo el coraje de admitir el peor acto de su vida. El documental terminaba con Luna y Estela paradas en el jardín de girasoles, ahora de 65 años, reflexionando sobre 3 décadas y media de ministerio. La gente pregunta si valió la pena, decía Luna, mirando directamente a la cámara. Todo el dolor, todo el trauma, todo el trabajo duro. Y mi respuesta es, miren las vidas salvadas, miren las familias restauradas, miren a los niños que crecieron seguros porque un padre buscó ayuda a tiempo. Sí, valió la pena, 1000 veces valió la pena. Estela añadía, nuestro padre cometió un pecado imperdonable, pero Dios lo perdonó, nosotras lo perdonamos, y a través de ese perdón, miles de otros encontraron esperanza. Esa es la promesa del Evangelio, que ningún pecado es demasiado grande para la gracia de Dios. El documental terminaba con una escena del jardín de 1900, girasoles al atardecer, los mismos tonos dorados del día que todo había sucedido. Y mientras la cámara se alejaba lentamente, se podía ver algo extraordinario. Un destello de luz dorada, apenas visible, como si alguien estuviera parado allí, observando con aprobación. Ana nunca explicó esa luz. Algunos decían que era un defecto de la cámara, otros que era el sol reflejándose extrañamente. Pero aquellos que conocían la historia completa, aquellos que habían experimentado su propia versión de lo divino, sabían exactamente qué era. Era Jesús, aún observando, aún protegiendo, aún redimiendo. Cuando Luna y Estela cumplieron 70 años, decidieron que era tiempo de retirarse de la dirección activa de la fundación. Habían entrenado bien a sus sucesores. Sofía se convirtió en la nueva directora ejecutiva, con Mateo como director de programas y Catalina como directora de alcance comunitario. En su última conferencia oficial, hablando ante una audiencia de más de 5.000 personas, las gemelas compartieron sus pensamientos finales. Hemos dedicado 45 años a este trabajo, comenzó Luna, y si tuviéramos que resumir todo lo que hemos aprendido en una sola lección, sería esta. La redención es real, pero no es fácil. Requiere admitir la verdad completa de nuestros pecados, requiere aceptar las consecuencias, requiere trabajo duro diario para cambiar, pero es posible, siempre es posible. Estela continuó, nuestro padre nos enterró vivas cuando teníamos 5 años. Ese es un hecho. No lo excusamos, no lo minimizamos, pero también es un hecho que él cambió. Genuinamente, completamente cambió. Y a través de su cambio, miles de vidas fueron salvadas. Ese también es un hecho. Así que si están aquí hoy y han hecho algo terrible, Luna miró alrededor de la audiencia. Hay esperanza para ustedes. Si están aquí y alguien les hizo algo terrible, hay sanidad para ustedes. Y si están aquí simplemente tratando de entender cómo funciona la redención en un mundo roto, aquí está la respuesta. Un paso a la vez, un día a la vez, una elección a la vez. La ovación de pie duró 10 minutos. Había personas llorando en toda la audiencia, agresores reformados, víctimas sanadas,
familias restauradas, vidas tocadas por la historia de Eduardo, Luna y Estela. Después de la conferencia, una mujer joven se acercó a las gemelas. Tenía 2 niñas pequeñas de la mano, gemelas, que parecían tener unos 5 años. «Ustedes no me conocen», dijo la mujer, «pero necesito decirles algo. Mi esposo me pidió el divorcio hace 6 meses. Me dejó con estas 2 niñas y no teníamos dinero. Estaba desesperada y una noche miré a mis hijas durmiendo y pensé que estarían mejor sin mí, que todos estaríamos mejor si simplemente terminara todo». Las lágrimas corrían por su rostro ahora, pero esa misma noche encendí la televisión y vi el documental de su sobrina. Vi su historia y me di cuenta, si ustedes pudieron sobrevivir lo que su padre les hizo, si él pudo cambiar, si encontraron propósito en su dolor, entonces tal vez yo también podía encontrar una manera. Llamé a una línea de crisis esa noche. Me conectaron con su fundación y aquí estamos, 6 meses después. Tengo un trabajo. Estamos en nuestro propio pequeño apartamento. Mis hijas están felices y seguras, y todo porque ustedes tuvieron el coraje de compartir su historia. Luna y Estela abrazaron a la mujer y a sus hijas. Este era el legado de su padre, no las vidas que casi terminó, sino las innumerables vidas que fueron salvadas porque su historia fue contada. En sus años de jubilación, las gemelas finalmente tuvieron tiempo para simplemente ser. Viajaron, pasaron tiempo con sus familias, escribieron más libros, pero siempre el jardín de girasoles las llamaba de regreso. Cada año, en el aniversario de aquel día terrible y milagroso, regresaban, a veces solas, a veces con familia, a veces con cientos de personas para el evento anual, pero siempre regresaban, porque ese lugar era sagrado, no porque algo terrible había sucedido allí, sino porque algo extraordinario había sucedido allí. Dios había intervenido, un hombre había cambiado, y de la tierra más oscura había brotado vida y esperanza. Cuando Luna tenía 75 años, fue diagnosticada con Alzheimer. El deterioro fue gradual, pero inexorable. Estela se convirtió en su cuidadora primaria, negándose a dejarla en ningún lugar excepto con aquellos que la amaban. En sus últimos días lúcidos, Luna dijo algo que Estela nunca olvidaría. ¿Sabes qué es lo más gracioso? He pasado toda mi vida recordando aquel día en el campo, contando la historia una y otra vez. Y ahora, mientras mi memoria se desvanece, lo que permanece más claro es eso. Puedo olvidar lo que desayuné esta mañana. Puedo olvidar nombres y fechas, pero nunca olvido el rostro de Jesús cuando nos salvó. Nunca olvido la sensación de sus manos quitando la tierra de mi cuerpo. Algunos recuerdos son demasiado sagrados para ser olvidados. Luna falleció pacíficamente un año después, rodeada de su familia. Sus últimas palabras fueron: «Veo la luz. Él está aquí». Estela vivió 5 años más. Continuó el trabajo de manera más tranquila, escribiendo, asesorando, siendo una presencia constante en la fundación. En su último día, pidió ser llevada al jardín de girasoles. Su familia la llevó en silla de ruedas, rodeándola con amor. «Aquí fue donde todo comenzó», dijo, mirando alrededor con ojos que ya podían ver más allá del velo. «Y aquí es donde todo se completa». Jesús estaba allí, visible solo para ella, sonriendo. «¿Estás lista?», dijo simplemente. «Sí», respondió Estela, «he estado lista por mucho tiempo». «Has hecho bien. Tu padre está esperando. Luna está esperando. Hay tanta alegría preparada para ti». «¿El trabajo continuará?», preguntó Estela, su última preocupación terrenal. «Siempre», prometió Jesús, «porque plantaste semillas que continuarán creciendo durante generaciones. Tu historia, la historia de tu padre, la historia de la redención, nunca morirá». Estela cerró sus ojos y exhaló su último aliento, y cuando los abrió de nuevo, estaba parada, joven y saludable, en un jardín más hermoso de lo que jamás había imaginado. Luna estaba allí, corriendo hacia ella con los brazos abiertos. Eduardo estaba allí, finalmente libre de toda culpa y vergüenza. Isabela estaba allí, la madre que apenas recordaban, sonriendo con lágrimas de alegría.
Pero más importante, Jesús estaba allí, no como una visión distante, sino inmediatamente presente, abrazándolas a ambas. «Bien hecho, mis amadas», dijo. «Bien hecho, siervas buenas y fieles. Entren en el gozo de su Señor». Y todo el dolor, todo el trauma, todo el trabajo duro de 75 años se desvaneció como la niebla ante el sol. Solo quedaba amor, paz perfecta y la alegría de estar finalmente en casa. En la tierra, la fundación continuó. Sofía, Mateo, Catalina, Ana y cientos de otros continuaron el trabajo. La historia de Eduardo, Luna y Estela se convirtió en leyenda, pero una leyenda basada en hechos, documentada, verificada. Cada año, miles peregrinaban al jardín de girasoles. Algunos buscaban sanidad, otros buscaban esperanza, otros simplemente buscaban recordar que la redención es posible. Y en las noches tranquilas, cuando la brisa soplaba a través de los girasoles, algunos juraban que podían ver una luz dorada. 3 figuras, 2 pequeñas y una más alta, paradas juntas. Y aunque nadie podía estar seguro, todos los que lo veían se iban con la misma sensación, que estaban siendo observados con amor por aquellos que habían caminado este camino antes y por aquel que camina con todos nosotros, siempre, porque esa es la promesa final. No que la vida será fácil, no que nunca sufriremos, no que nunca cometeremos errores terribles o que otros no nos lastimarán, sino que en medio de todo eso, en el centro del dolor más profundo y el pecado más oscuro, hay alguien que nunca nos abandona. Alguien que dice, yo estoy aquí, y juntos, podemos tomar incluso esto, incluso lo peor, y transformarlo en algo hermoso. Esa es la historia de Eduardo, Luna y Estela. Pero más importante, esa es la historia de cada uno de nosotros, porque todos hemos sido enterrados en algún sentido. Todos hemos sido las víctimas de las malas decisiones de otros. Todos hemos sido los victimarios que lastimaron a aquellos que amábamos. Todos hemos estado parados al borde del abismo, preguntándonos si hay una manera de regresar. Y la respuesta es sí, siempre hay una manera de regresar, porque Jesús camina sobre cualquier abismo para alcanzarnos, quita cualquier cantidad de tierra que nos entierre, y dice una y otra vez, levántate, cambia, y usa tu peor momento para mi gloria más grande. Esa es su promesa, y Él siempre, siempre cumple sus promesas. Si esta historia tocó tu corazón y llegaste hasta el final, déjanos un me gusta y comenta la palabra milagro para que sepamos que nos acompañaste hasta aquí. Recuerda que este canal, Enseñanzas de Jesús, existe gracias a ti. Cada suscriptor, cada like, cada comentario nos ayuda a llevar estos testimonios de transformación a más personas que necesitan esperanza. Tú eres la razón por la que compartimos estas historias. Sin ti, nada de esto sería posible. Suscríbete para escuchar más testimonios reales de cómo Jesús transforma vidas. Nos vemos en el próximo relato. Que Dios te bendiga.